Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos listos aquí, alumnos de primero de secundaria. Hoy es viernes 25 de septiembre y les traemos el video del resumen de Aprende en Casa de este viernes. Tenemos 4 clases: español, matemáticas, geografía y ciencias biología. Bueno, esperemos que este video les sirva de mucho porque aquí en la descripción de este video te voy a dejar para que descargues el archivo desde Drive, un archivo Word, para que tú lo edites. Este mismo que te voy a presentar en pantalla, tú lo puedes editar, copiar, pegar. Aquí viene todo lo de la clase de hoy de primero de secundaria. Vamos con matemáticas, vamos a hacerlo rapidito porque ya es tarde. Matemáticas, fracciones y decimales, fracciones decimales y no decimales. Identificar los tipos de fracciones y los tipos de decimales. Recuerda que hay varios tipos de fracciones y varios tipos de números decimales. Esos los tengo también en mis videos de mi canal. Ahí están, de Renomat. Búscalos en las listas de reproducción. Ahí tengo videos acerca de este tema. Bueno, vamos al grano. Hay varios tipos de fracciones, ustedes las conocen desde la primaria. Fracciones propias son menores a un entero, como el numerador es menor al denominador y no llega a ser un entero. Las fracciones impropias se pasan del entero, como 5 cuartos, que equivale a un entero un cuarto, y se pueden formar fracciones mixtas. Eso ya lo conoces. También hay unas fracciones que les dicen fracciones enteras, que son la unidad. Por ejemplo, 3 tercios, 5 quintos, 8 octavos, 12 doceavos, que dan 1, representan a la unidad. Esas son las fracciones. Y hay otras fracciones muy importantes que nos van a ayudar a convertir números decimales, que son las fracciones decimales. Las fracciones decimales tienen una potencia de 10 en el denominador. Aquí se equivocaron en el archivo, es denominador. En el denominador. Las fracciones son, las fracciones decimales tienen potencias de 10 en el denominador, en la parte de abajo. Por ejemplo, 25 décimos es una fracción decimal que se puede convertir muy fácil a número decimal. Recapitulando, hay varios tipos de números decimales. Recuerdas que para convertir una fracción a número decimal solamente divides numerador entre denominador. Si tú haces ese procedimiento, van a salir diferentes tipos de números decimales. Por ejemplo, un decimal finito o exacto es aquel que termina, por ejemplo, un medio es igual a 0.5. Hasta ahí llegó el decimal. Es un decimal finito. Un decimal infinito es, por ejemplo, un tercio. 1 entre 3 es 0.333333333 hasta el infinito. Entonces hay decimales finitos o exactos y hay decimales infinitos porque siempre sobra y siempre sigue. Aquí nos dicen que el número pi, que es un decimal infinito, pues no tiene ningún patrón. Entonces, también dentro de los decimales infinitos encontramos los decimales periódicos. ¿Se acuerdan que le pones una rayita a una cifra porque esa es la que se repite? Muy bien, ahí está. 5 novenos es 55555, que se escribiría 0.5 y arribita una raya. Eso significa 0.5 periódico. Muy bien. En la fracción 8 onceavos es 0.72. Entonces se escribe 0.72 y una rayita arriba del 7 y del 2. Eso quiere decir que son infinitos esos números. Muy bien. Seguimos con... En este cuadro, los tipos de decimales.
Finitos o infinitos. Y ya bueno, las fracciones pueden ser periódicos o números mixtos o irracional. El número irracional son como el número pi, que no tiene ningún patrón y no sale de la división de A entre B. Finito quiere decir que tiene una cantidad definida de decimales. Infinita, que tiene una cantidad indefinida de decimales. A su vez los podemos dividir en racionales y periódicas. Irracionales y periódicas. Irracionales como el número pi y periódicas como una fracción. Las características de los decimales mixtos es que tienen decimales que no se repiten, pero sí hay una parte que se repite. Son los decimales periódicos mixtos. Ahorita vamos a encontrar un ejemplo. Por ejemplo, el 7, aquí el 7 no se repite, pero el 2 sí se repite, entonces es mixto, porque tiene una parte que no se repite y otra que sí se repite. El punto 26666 también es un decimal periódico mixto porque tiene el 2 que no se repite y el 6 que sí se repite. Es mixto. Muy bien, entonces el día de hoy identificaste en matemáticas los tipos de fracciones y los tipos de decimales. Ármate un cuadro sinóptico o un mapa mental para diferenciarlos. Está muy fácil. Lengua materna español. Las reglas y leyes ayudan a la convivencia social. Analiza las funciones de los reglamentos y las leyes y declaraciones. Esto desde ayer, desde antier. Bueno, lo más importante de hoy es de que debes saber que hay tipos de reglamento y para qué sirven. Por ejemplo, el reglamento comunitario, el deportivo, un reglamento en el trabajo o un reglamento en la casa. También en el aula hay reglamentos. Y los reglamentos nos sirven muchas veces para protegernos, ¿verdad? Muchas de nuestras reglas y leyes procuran la vida humana y su convivencia. Por eso es importante conocerlas y, por supuesto, obedecerlas. Para ello te recomendamos leer siempre los reglamentos para no cometer una falta y evitar una sanción. De un año para otro puede cambiar un reglamento, entonces hay que actualizarse. Las leyes y los reglamentos tienen muchas similitudes, sin embargo no son lo mismo. Las leyes tienen un ordenamiento jurídico basados a la Constitución. Por lo tanto, las leyes están por encima de los reglamentos. Por otro lado, el reglamento son ordenamientos que se regulan por alguna autoridad local o administrativa para la dirección y buen funcionamiento de un grupo social. Se puede decir que este es muy específico. Por ejemplo, reglamento de la biblioteca, solo aplica en la biblioteca. Reglamento del salón de clase, solo aplica en el salón de clase. Y las leyes no. Las leyes aplican para todo. Muy bien. Seguimos con nuestra clase de biología. Estamos en la teoría de la evolución, adaptarse para sobrevivir. Hemos visto durante esta semana todo lo de Charles Darwin. Dice que en la clase anterior concluiste que la selección natural es uno de los mecanismos fundamentales de la evolución y que a través de ella los individuos mejor adaptados a un determinado ambiente sobreviven y transmiten esa característica a su descendencia, y los que no lo hacen mueren. Hay que adaptarse o perecer. Bueno,
Aquí dice, cuando son variaciones favorables, les permiten adaptarse y sobrevivir, reproducirse y heredar características. Recuerden que siempre estamos en total cambio, todos los seres vivos, entonces hay variaciones. Si las variaciones son favorables, ya la hicimos, y si son desfavorables, perecemos. Entonces, en la lucha por la sobrevivencia, los individuos que presentan variaciones desfavorables mueren y no alcanzan a reproducirse. En cambio, cuando las variaciones son favorables, estas les permiten adaptarse, sobrevivir, reproducirse y heredar características a las nuevas generaciones. Así funciona la teoría de Charles Darwin. Muy bien, eso es lo más importante. Aquí nos muestran unos ejemplos del flamenco, de algunas plantas. Y este cuadrito es importante, dice que la adaptación puede ser morfológica o fisiológica y de comportamiento. Incrementan la probabilidad de que un individuo sobreviva o deje un descendiente. Muy bien, ¿qué es adaptación? La variabilidad de características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento que incrementan la probabilidad de que un individuo sobreviva, se reproduzca y deje hijos en un ambiente particular. Por ejemplo, características de adaptaciones morfológicas son el camuflaje y el mimetismo. El camuflaje es cuando te dice hacerse poco visibles a los depredadores, o sea, te confundes con el ambiente. Y el mimetismo es un órgano que se parece a otro, como si se clonaran, pero no guarda relación, solo lo hace para tener una ventaja. Es el mimetismo, que este parece una planta, y el camuflaje es que te pareces al ambiente donde estás. Respecto a las adaptaciones funcionales o fisiológicas, estas guardan relación con el metabolismo y funcionamiento interno de los diferentes organismos. Ejemplos de adaptaciones fisiológicas son la estivación y la hibernación. La estivación se presenta en órganos que habitan en regiones como el desierto y durante las estaciones cálidas como respuesta a las condiciones del calor extremo durante el verano y estación seca. O sea que se adaptan al clima. Los los organismos entran en un estado de somnolencia cuando hay un aumento considerable de temperatura o escasea el agua, o sea, se adaptan al ambiente. Por su parte, la invernación es un proceso en que algunos animales disminuyen su gasto de energía durante el invierno, por eso es invernación, un estado de somnolencia, como que duermen por varios meses, ¿verdad? Es diferente. Estivación, cambian sus características, depende el clima, y hibernación, que se duermen por mucho tiempo. Muy bien, y bueno, ya estamos terminando. La adaptación, otro tipo de adaptación es la migración y el cortejo. La migración es cuando se mueven los diferentes seres humanos de un lugar a otro en periodos, en estaciones del año de entrada y de salida, para protegerse y para tener mejor alimento. Y el cortejo se refiere a una serie de exhibiciones que realiza el macho para atraer a la hembra. Ahora comprendo. Como pudiste darte cuenta, los seres vivos, incluyendo el ser humano, tenemos características que nos permiten adaptarnos al lugar donde vivimos. Hay seres acuáticos y terrestres, y todos presentan características maravillosas que les permiten sobrevivir, reproducirse y transmitirlas a sus descendientes. Bueno, rápidamente vamos a la clase de geografía. Identidad en el espacio geográfico, reconocer qué es la identidad espacial y comunitaria. La identidad es el conjunto de rasgos o características propias de una persona o grupo de personas que se les distingue de los demás. La identidad también se entiende como la imagen
que la persona tiene de sí misma en relación con las demás. La identidad no solo se refiere a nuestro nombre, sino además a nuestros rasgos físicos, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar y actuar. La identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona. Por ejemplo, la identidad espacial es el lugar donde nacimos o donde somos, es un elemento que conforma nuestra identidad. Pueden ser naturales o culturales. Y lo más importante de esta clase, ejemplos de identidad espacial son los nombres geográficos o toponimia, como también se le conoce, los cuales expresan el significado del lugar donde vivimos. Por ejemplo, Aguascalientes significa que ahí hay muchos balnearios y aguas termales, ¿verdad? Muy bien. Aztlán significa lugar de las garzas. Eso es importante. Entonces, esta es la identidad geográfica. Y al último nos muestran que es un acróstico. Dice, un acróstico es un grupo de palabras en las que las letras iniciales, medias o finales de cada frase toman una palabra o frase al leerlas en forma vertical. México. Bueno, este fue el video. Este fue el video del resumen de primer grado, viernes 25 de septiembre. Cuídate mucho, regálame un like y una suscripción y nos vemos el día lunes. Hasta la próxima.